Madrid respiraba con normalidad aquella noche. Las luces se reflejaban sobre el río Manzanares como siempre, tranquilas, constantes, casi reconfortantes. El restaurante mantenía su rutina habitual, conversaciones discretas, copas alineadas con precisión, una música suave que no exigía atención. Nada parecía fuera de lugar. Nada sugería peligro. Clara Montero terminó el último sorbo de agua y apoyó la espalda en la silla. Habían cenado bien. Demasiado bien, quizá. El ambiente era el mismo que habían elegido otras veces, un lugar conocido, asociado a celebraciones pequeñas y silenciosas. Clara se permitió cerrar los ojos un segundo, dejando que el cansancio del día se disipara. Fue entonces cuando lo sintió. No fue un dolor inmediato ni algo fácil de señalar. Fue una sensación corporal extraña, como si su equilibrio interno hubiera cambiado sin aviso. Un mareo leve. Una presión difusa en la cabeza. Clara frunció el ceño con discreción, intentando no darle importancia. Se llevó la mano a la sien, presionando suavemente. Debe de ser el vino, pensó, casi convencida. Intentó concentrarse en la conversación que la rodeaba. Pero las palabras comenzaron a llegarle con un leve retraso. El sonido del restaurante parecía apagado, como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. Clara parpadeó varias veces. Algo no encajaba. No era cansancio normal. No se sentía como otras veces. Una incomodidad creciente se extendió por su cuerpo. No dolorosa aún, pero insistente. Clara enderezó la postura, respiró hondo buscando aire. Fue en ese momento cuando levantó la vista. Javier Montero la estaba observando. No había sorpresa en su expresión. Tampoco preocupación. Su rostro estaba relajado, casi sereno. Y sonreía. No una sonrisa abierta ni tranquilizadora, sino algo más contenido. Demasiado medido. Una sonrisa que parecía ensayada, fuera de tiempo. A Clara le recorrió un escalofrío breve, inexplicable. ¿Te encuentras bien?, preguntó él con voz calmada. Ella asintió lentamente aunque no estaba segura de la respuesta. Abrió la boca para hablar, pero las palabras tardaron en salir. Me siento un poco rara, admitió al fin. Quizá necesite salir un momento. Javier se inclinó levemente hacia ella, atento, correcto. A los ojos de cualquiera, el gesto de un marido preocupado. Pero Clara notó algo en su mirada. Algo distante. Algo que no coincidía con el cuidado que aparentaba. Él observó la mesa, las copas, el entorno. Y luego volvió a mirarla. Su sonrisa regresó, apenas perceptible. No pasa nada, dijo en un tono bajo. Todavía queda tiempo. La frase quedó suspendida entre ambos. Clara la escuchó, pero no la comprendió del todo. ¿Tiempo para qué? Intentó preguntarlo, pero la confusión aumentó. El restaurante pareció inclinarse ligeramente. El suelo ya no se sentía tan firme bajo sus pies. Javier se levantó con naturalidad y rodeó la mesa. Colocó una mano firme en la espalda de Clara, guiándola hacia la salida con cuidado. Para cualquiera que los observara, la escena no tenía nada de extraño. Una pareja que se retira temprano. Un gesto atento. El aire fresco de la noche la golpeó al cruzar la puerta. Clara inhaló profundamente, esperando que la sensación desapareciera. Por un instante creyó que funcionaría. Madrid seguía allí, iluminada, familiar. No sabía que ese breve momento de alivio era el último en el que todo parecía explicable. Mientras Javier ajustaba el paso a su lado. Con la misma calma calculada, Clara sintió por primera vez algo más que malestar físico. Una intuición silenciosa. Un presentimiento que no lograba poner en palabras. Aquella noche no era normal. Y aunque aún no lo sabía, algo dentro de ella ya entendía que había cruzado un umbral del que no se vuelve igual. Javier Montero había aprendido a parecer tranquilo. En su despacho en el piso alto de la zona norte de Madrid, se sentaba con la espalda recta y los hombros relajados. Como si el orden externo pudiera imponerse al caos interno. El escritorio estaba impecable.
No había papeles fuera de lugar, ni tazas olvidadas, ni signos visibles de urgencia. A simple vista, era la imagen de un hombre que tenía el control. Pero el control era solo una apariencia. La pantalla del ordenador mostraba cifras que Javier conocía de memoria. Números rojos. Fechas vencidas. Avisos que ya no se molestaban en sonar amables. Deudas acumuladas por decisiones que nunca había contado en voz alta. El juego había empezado como una distracción. Una forma de sentir que aún podía ganar algo. Luego llegaron los préstamos rápidos, las tarjetas usadas para tapar otras tarjetas, los intereses que crecían sin pedir permiso. Javier cerró la pestaña con un gesto mecánico y abrió otra distinta. El calendario compartido. Reuniones, cenas, compromisos que Clara había organizado con semanas de antelación. Esa era la vida que todos veían. La que parecía estable. Sobre el escritorio 2 teléfonos descansaban separados por pocos centímetros, pero pertenecían a mundos distintos. Uno. Siempre visible, conectado a agendas familiares y recordatorios cotidianos. El otro, oculto en un cajón, vibraba en silencio con llamadas que Javier ya no contestaba. Números desconocidos. Mensajes breves, insistentes. Voces que no ofrecían soluciones, solo plazos. Javier había aprendido a alternar entre ambos sin pensar demasiado. Como si cambiar de teléfono fuera cambiar de papel. En el otro extremo del piso, Lara Montero cerraba una videollamada con la misma precisión con la que cerraba cada jornada. Su despacho improvisado en casa era funcional, sin adornos innecesarios. Clara no necesitaba dramatizar su trabajo. Los resultados hablaban por ella. Dirigía una red regional de centros de atención para mayores que se había ganado una reputación sólida, construida con constancia y decisiones cuidadosas. Se movía por su agenda con seguridad. Cada tarea tenía su lugar. Cada problema, una solución posible. Sus colaboradores confiaban en su criterio. Los inversores respetaban su claridad. Clara no levantaba la voz ni necesitaba imponerse. Simplemente avanzaba. Cuando salía de su despacho y se encontraba con Javier en el pasillo o en la cocina, lo saludaba con naturalidad. Le preguntaba cómo había ido el día. Escuchaba las respuestas sin sospecha. Para ella, la estabilidad era un hecho compartido, no algo que hubiera que vigilar. La dinámica entre ambos era correcta. Educada. Silenciosa. Compartían comidas sin prisas, comentarios breves sobre el trabajo, planes que se organizaban sin fricción. No discutían. No se gritaban. Tampoco se confesaban demasiado. La distancia emocional se había instalado poco a poco, sin una fecha concreta, sin una causa clara que pudiera señalarse. Javier observaba a Clara mientras ella hablaba de nuevos proyectos o ajustes de personal. Nunca presumía. Nunca exageraba. Su éxito era tranquilo, casi invisible. Y eso, para él, era lo más difícil de soportar. No había un error que señalar. No había una culpa evidente que reprocharle. Cada gesto sereno de Clara le recordaba lo que él no tenía. Javier asentía, sonreía cuando era necesario, aportaba comentarios medidos. Por dentro, algo se tensaba. No era rabia abierta. Era una sensación constante de estar fuera de lugar en su propia vida. Como si compartieran un techo, pero no el mismo espacio interior. Aquella noche. Días antes de la cena junto al Manzanares, Clara propuso salir a cenar el viernes. Un gesto simple. Un intento de reconexión que ella interpretó como natural. Javier aceptó sin dudar. Mientras asentía, con la misma calma que mostraba en su despacho, supo que algo ya se estaba moviendo. No de forma abrupta. No con ruido. Sino como todo lo demás en su vida, en silencio bajo la superficie. Y así, sin que Clara lo notara. Los días previos comenzaron a alinearse hacia una noche que ninguno de los dos entendía todavía del mismo modo. El contraste entre Clara y Javier no necesitaba palabras para hacerse evidente. Clara avanzaba. Siempre avanzaba. Sus días estaban llenos de decisiones que se cerraban con eficacia, de problemas que se resolvían sin dramatismo. Cuando hablaba de su trabajo,
Lo hacía con la misma serenidad con la que hablaba de cualquier otra cosa. No buscaba aprobación. No necesitaba demostrar nada. El éxito en ella no hacía ruido. Javier, en cambio, se sentía detenido en el mismo punto. Había tenido proyectos, ideas, planes que alguna vez sonaron prometedores. Algunos habían fracasado. Otros se habían diluido sin dejar rastro. Cada intento por recuperar terreno había terminado en la misma sensación de fondo: llegar tarde. No estar a la altura. Vivir siempre un paso detrás. Clara no se lo reprochaba. Nunca lo hacía. Y sin embargo, para Javier, esa ausencia de reproche comenzó a sentirse como algo peor. La calma de Clara, su manera de escuchar sin juzgar, de ofrecer soluciones prácticas sin elevar la voz, empezó a parecerle una forma de control. No porque ella lo ejerciera, sino porque lo dejaba sin excusas. No había discusiones que ganar. No había errores ajenos en los que refugiarse. Solo hechos. Y los hechos lo dejaban expuesto. Javier nunca expresó esos pensamientos. Ni siquiera los formuló del todo. Se limitaban a aparecer en momentos pequeños, cotidianos. Cuando Clara revisaba un informe mientras desayunaban y corregía una cifra con naturalidad. Cuando le recordaba una cita médica con un tono neutro, casi amable. Cuando organizaba un fin de semana sin consultar demasiado porque asumía, con razón, que él no tenía objeciones. Pequeñas cosas. Inofensivas en apariencia. Una mañana, Clara comentó que había logrado cerrar un acuerdo complicado antes de lo previsto. Lo dijo mientras servía café, sin esperar reacción. Javier sonrió. Levantó la taza y respondió algo automático, una frase correcta. Por dentro, algo se contrajo. No era envidia abierta. Era una sensación más sutil. La certeza incómoda de que su propia vida se había reducido a reaccionar. En otra ocasión, ella le preguntó si necesitaba ayuda con un trámite bancario que llevaba semanas pendiente. Lo hizo con buena intención. Javier bromeó, restándole importancia. Diciendo que no quería que ella salvara el mundo y su cuenta corriente al mismo tiempo. Clara rió suavemente y dejó el tema. Para ella, fue solo un comentario más. Para él, la broma se quedó flotando con un sabor amargo. Esa era la humillación silenciosa. No venía de Clara. Nacía dentro de Javier. De comparaciones constantes que nadie más hacía. De una sensación persistente de ser el invitado permanente en una vida que ya no sentía como propia. De compartir un hogar impecable mientras su mundo interno se desordenaba cada día un poco más. Por las noches, cuando Clara se dormía rápido, agotada por jornadas largas, Javier permanecía despierto mirando el techo. Pensaba en lo fácil que todo parecía para ella. En lo lejos que se sentía él de esa estabilidad. No había rabia explosiva. No había planes todavía. Solo una incomodidad creciente. Una presión constante. La idea de escapar no llegó de golpe. Se fue formando lentamente como una necesidad difusa. No sabía de qué huir exactamente. Solo sabía que quedarse tal como estaba, se le hacía cada vez más difícil. Y así sin discusiones ni escenas visibles. El resentimiento empezó a ocupar espacio. No gritaba. No exigía. Simplemente se quedaba. Esperando. Lucía Rojas apareció en la vida de Javier sin estridencias. Era joven. Pero no ingenua en el sentido obvio. Tenía una forma de mirar que transmitía interés genuino, una atención que no pedía explicaciones ni exigía coherencia. Escuchaba. Sonreía. Reaccionaba a lo que Javier decía como si cada frase tuviera peso propio. Para él, esa reacción era nueva. Lucía trabajaba en una boutique del centro. Su mundo estaba lleno de rutinas simples, conversaciones ligeras, planes aún por escribir. Cuando Javier hablaba de sí mismo, ella no preguntaba por detalles incómodos. No pedía fechas exactas ni cifras concretas. No necesitaba comprobar nada. Le bastaba con la historia que él elegía contar. Y Javier eligió presentarse como una víctima silenciosa.
Hablaba de un matrimonio correcto pero vacío. De una vida ordenada que no le pertenecía del todo. De sentirse invisible dentro de su propia casa. No mentía en todo. Seleccionaba. Dejaba fuera las partes que no encajaban con esa versión de sí mismo. No mencionaba las deudas. No hablaba del juego. Y, sobre todo, no decía nada de las capitulaciones matrimoniales que lo dejaban sin margen de salida. Lucía escuchaba con empatía. A veces asentía en silencio. Otras. Le decía que merecía algo distinto. Algo más vivo. Para Javier, esas palabras funcionaban como un alivio inmediato. No porque ofrecieran soluciones reales, sino porque lo colocaban en un lugar distinto, el del hombre incomprendido, no el del hombre que había fallado. Las promesas llegaron sin forma concreta. Javier hablaba de arreglar las cosas pronto, de cerrar una etapa, de empezar de nuevo cuando el momento fuera el adecuado. Nunca ponía fechas. Nunca daba pasos visibles. Lucía aceptaba esa ambigüedad como parte de una situación compleja. No presionaba. No exigía. Creía estar esperando algo legítimo. Para ella, el futuro era una idea abierta. Para Javier, empezaba a convertirse en una necesidad. Cada encuentro reforzaba la sensación de contraste. Con Lucía, Javier no se sentía comparado. No tenía que justificar nada. No había cifras que corregir ni silencios que sostener. Podía hablar de sueños sin que sonaran ridículos. Podía reírse de sí mismo sin sentirse pequeño. Esa ligereza se volvió adictiva. Cuando regresaba a casa después de verla, el piso compartido con Clara le resultaba más silencioso que antes. No hostil. Simplemente distante. Javier observaba los mismos espacios de siempre, pero ahora con una incomodidad nueva. Como si ya no encajara del todo. Una noche al cerrar la puerta tras entrar, se quedó de pie unos segundos en el recibidor. No había ocurrido nada concreto. Nadie había levantado la voz. Sin embargo, algo se había fijado en su mente con una claridad inquietante. La vida que llevaba ya no le bastaba. Y aunque aún no sabía cómo ni a qué costo, Javier entendió que no estaba dispuesto a seguir exactamente donde estaba. La idea no era todavía un plan. Pero ya no era solo un deseo. Javier encontró el documento una mañana en la que la casa estaba inusualmente silenciosa. Clara había salido temprano para una serie de reuniones fuera de Madrid. Su agenda estaba llena como siempre. Javier se quedó solo con la excusa de buscar unos papeles fiscales que había pospuesto demasiadas veces. Entró en el despacho de ella con la familiaridad de quien no espera sorpresas. Los cajones estaban ordenados con precisión. Carpetas etiquetadas, fechas claras. Todo dispuesto para no perder tiempo. Javier pasó varias hojas sin prestarles demasiada atención hasta que un sobre más grueso, distinto al resto, llamó su atención. No estaba escondido. Tampoco destacaba demasiado. Simplemente estaba allí. Leyó la palabra impresa en la esquina superior y se quedó inmóvil. Testamento. Durante unos segundos no hizo nada. Ni siquiera respiró con normalidad. El pulso le subió de forma abrupta, no por miedo, sino por una sensación repentina de estar frente a algo que no había buscado, pero que ahora no podía ignorar. Se dijo a sí mismo que solo iba a echar un vistazo. Nada más. Se sentó y abrió el sobre con cuidado. El lenguaje era técnico, frío, redactado por profesionales. Javier leyó al principio sin detenerse, pasando las páginas con rapidez hasta que empezó a reconocer su nombre. Una vez. Luego otra. Y otra más. Se detuvo. Volvió atrás y leyó con atención. Era el único beneficiario. No había divisiones. No había nombres alternativos. No había fundaciones ni donaciones repartidas. Todo lo que Clara había construido, cada propiedad, cada cuenta, cada inversión cuidadosamente planificada, estaba asignada a él en caso de su fallecimiento. Javier apoyó los codos en el escritorio y cerró los ojos por un instante. El recuerdo de las capitulaciones matrimoniales apareció con una claridad incómoda.
Las había firmado sin prestar demasiada atención años atrás, cuando no tenía nada que proteger. Entonces le habían parecido una formalidad sin importancia. Ahora, ese mismo documento adquiría un significado distinto. Divorcio significaba salir con las manos vacías. No era una interpretación emocional. Era un hecho legal. Clara había protegido su patrimonio con la misma meticulosidad con la que protegía todo lo demás. Javier lo sabía. Siempre lo había sabido. Simplemente había evitado pensarlo demasiado. Abrió los ojos y volvió a mirar el testamento. Por primera vez en mucho tiempo, las piezas encajaban con una lógica inquietante. No hubo pánico. No hubo impulso. Solo una sucesión ordenada de ideas que se alineaban con una claridad que lo sorprendió a él mismo. Si se iba, no tendría nada. Si se quedaba, seguiría siendo invisible. No formuló la tercera opción en palabras. No fue necesario. El silencio del despacho parecía más denso. Javier dobló cuidadosamente los papeles y los devolvió al sobre, asegurándose de dejar todo exactamente como lo había encontrado. Ninguna señal de que alguien hubiera estado allí. Ninguna huella de curiosidad indebida. Cuando se levantó, notó que las piernas le temblaban ligeramente. No por culpa. No por miedo. Por una sensación nueva. Algo cercano a la determinación. Esa tarde, cuando Clara volvió a casa, Javier fue más atento que de costumbre. Escuchó con interés real. Hizo preguntas. Sonrió en los momentos adecuados. Clara notó el cambio y lo interpretó como una mejora. Como una señal de acercamiento. Javier no la contradijo. Esa noche, mientras Clara dormía, él se quedó despierto. No pensó en discusiones ni en finales abruptos. Pensó en procesos. En tiempos. En lo que podía explicarse y en lo que no. No había emoción desbordada. Solo un cálculo silencioso que empezaba a tomar forma. El documento ya no estaba sobre el escritorio. Pero había dejado una marca clara. Y sin decirlo en voz alta, Javier cruzó una línea de la que ya no regresaría siendo el mismo. La fase siguiente no requería prisa. Requería precisión. La planificación no comenzó con una decisión grandilocuente. Comenzó con preguntas. Por las noches, cuando la casa quedaba en silencio y Clara ya dormía, Javier se sentaba frente al portátil con la pantalla inclinada y el sonido apagado. No buscaba titulares ni historias sensacionalistas. Le interesaban los márgenes. Los casos que pasaban desapercibidos. Aquellos que terminaban archivados con explicaciones simples. Leía artículos médicos antiguos, foros especializados. Resúmenes clínicos sin nombres ni rostros. No se detenía en el sufrimiento. Evitaba los detalles innecesarios. Buscaba patrones. Tiempos. Síntomas que pudieran confundirse con cansancio, con estrés, con una reacción inesperada. Algo natural. Algo explicable. Javier no quería ruido. No quería escenas. Necesitaba que, si algo ocurría, pareciera una concatenación desafortunada de factores. Una cena. Un malestar. Una noche larga. Nada que señalara directamente a una mano ajena. Cada búsqueda era breve. Precisa. Nunca repetía términos. Nunca dejaba rastros evidentes. No descargaba documentos ni guardaba enlaces. Cerraba ventanas con cuidado. Como si la limpieza digital pudiera garantizar también la limpieza moral. Durante el día su actitud cambió. No de forma brusca. No lo suficiente como para despertar sospechas. Simplemente empezó a estar más presente. Preparaba café por la mañana. Preguntaba por reuniones concretas. Se ofrecía a acompañarla en trayectos cortos. Gestos pequeños. Cotidianos que Clara recibió con alivio. Ella interpretó ese cambio como una reconciliación silenciosa. Como una etapa que se acomodaba después de meses de distancia. No hizo preguntas. No analizó demasiado.
Clara siempre había creído que las cosas podían mejorar sin necesidad de explicarlo todo. Javier observaba esa confianza con atención. Memorizaba rutinas. Horarios. Lo que Clara comía, lo que evitaba, lo que la relajaba. Anotaba mentalmente cada detalle sin convertirlo en una lista visible. No había urgencia. El tiempo, por primera vez en mucho tiempo, parecía jugar a su favor. Una tarde Javier sugirió salir a cenar el viernes. Lo hizo con naturalidad. Como si fuera una idea espontánea. Mencionó el restaurante junto al Manzanares, el mismo al que habían ido en otras ocasiones. Un lugar tranquilo, conocido, sin sorpresas. Clara aceptó sin pensarlo. Le gustaba ese sitio. Le gustaba lo previsible. La elección no fue casual. Javier sabía que los lugares familiares desarmaban la alerta. Nadie sospecha del escenario donde se ha sentido seguro antes. La rutina genera una falsa sensación de control. Y eso era exactamente lo que necesitaba. Los días previos transcurrieron sin incidentes. Javier mantuvo su tono atento. Clara respondió con la misma serenidad de siempre. Convencida de que algo se había reordenado entre ellos. Incluso se permitió pensar que aquella cena sería un pequeño punto de inflexión. La noche anterior. Javier cerró el portátil con un gesto definitivo. No quedaban búsquedas pendientes. No había más información que procesar. El plan existía. Aunque no estuviera escrito en ningún sitio. Y no necesitaba adornos. Se levantó, recorrió la casa en silencio y se detuvo un momento frente a la puerta del dormitorio. Escuchó la respiración regular de Clara al otro lado. No sintió culpa. Sintió concentración. A la mañana siguiente todo transcurrió como siempre. Clara se preparó para el trabajo. Javier la despidió con un beso ligero en la mejilla. Nadie habría notado nada fuera de lugar. La normalidad era impecable. Ensayada sin esfuerzo. Cuando llegó el viernes, Madrid se iluminó como cualquier otra noche. El río seguía su curso. El restaurante los esperaba. Y mientras Javier ajustaba su chaqueta antes de salir, supo que ya no había nada que improvisar. La planificación había terminado. Ahora solo quedaba dejar que el tiempo hiciera su parte. El restaurante junto al Manzanares los recibió con la misma serenidad de siempre. Las mesas estaban dispuestas con cuidado, los manteles impecables. La luz cálida lo suficiente como para suavizar los contornos sin ocultar nada. Era un lugar que invitaba a bajar la guardia. A hablar en voz baja. A creer que el mundo, al menos durante una cena, podía ser previsible. Clara Montero se relajó en cuanto tomó asiento. Reconoció el ambiente al personal. Incluso el murmullo constante que se mezclaba con la música suave. Aquella familiaridad le resultó reconfortante. Javier pidió la mesa habitual. Un gesto pequeño, casi tierno. Clara lo interpretó como una señal de continuidad. Me alegra que hayamos venido, dijo ella mientras dejaba el bolso a un lado. Hacía falta. Javier asintió con una sonrisa tranquila. Escuchaba. Respondía en el momento justo. Hacía comentarios ligeros. Incluso una broma breve sobre el vino que solían pedir, para no equivocarse nunca. Clara rió con suavidad. Nada sonaba forzado. Nada parecía fuera de lugar. Pidieron sin prisa. Hablaron de asuntos cotidianos. Clara comentó un problema de personal que había resuelto esa semana. Javier la escuchó con atención real, formuló una pregunta concreta. Ella lo notó. Y agradeció ese interés. La tensión de días anteriores parecía disiparse. Por un momento Clara se sintió genuinamente tranquila. Cuando el primer plato fue retirado, Clara se disculpó para ir al baño. Se levantó con naturalidad, sin notar nada extraño. Javier la observó alejarse entre las mesas y luego desvió la mirada. Como si buscara al camarero. Esperó. Contó mentalmente. No miró el reloj. El gesto fue mínimo. Sacó un pequeño recipiente del bolsillo interior de la chaqueta.
Sus movimientos fueron precisos, casi invisibles. Inclinó apenas la copa de Clara. Vertió el contenido y giró el tallo con suavidad para que el líquido se mezclara sin dejar rastro. No hubo prisas. No hubo tensión visible. Todo ocurrió en segundos. Cuando Clara regresó, Javier ya estaba en su sitio. ¿Todo bien?, preguntó él con el mismo tono de antes. Sí, respondió ella. Solo necesitaba un momento. Se sentaron. Alzaron las copas. Brindaron sin ceremonias. Clara dio un sorbo pequeño, distraída, y continuó hablando. Nada cambió de inmediato. El mundo siguió funcionando con normalidad. Los platos llegaron. El camarero preguntó si todo estaba bien. Javier respondió afirmativamente. Clara terminó su copa poco a poco. Saboreando. Sin sospecha. El primer síntoma fue sutil. Una pausa a mitad de una frase. Clara frunció el ceño y apoyó los dedos en la mesa. Como si hubiera perdido por un instante la concentración. Sonrió con incomodidad. Creo que el vino me ha subido más de lo esperado, comentó, restándole importancia. Javier se inclinó hacia ella, atento. ¿Quieres agua? Ella asintió. Bebió despacio. Esperó que la sensación pasara. Pero no pasó. El calor regresó. Esta vez acompañado de un mareo más persistente. Clara respiró hondo, intentando mantener la compostura. No quería llamar la atención. No quería exagerar algo que aún no comprendía. No me siento del todo bien, admitió al fin, en voz baja. Javier se levantó de inmediato. Pagó la cuenta con rapidez tranquila. Agradeció al personal. Sonrió. Para cualquiera que los observara, no había nada extraño. Solo un hombre cuidando de su esposa. Al ponerse de pie, Clara sintió que el suelo cedía levemente. Javier la sostuvo por el brazo, firme pero suave. Ella apoyó parte de su peso en él, agradecida. Vamos a casa, dijo él. El aire fresco te ayudará. Al salir, la noche de Madrid los envolvió con una brisa ligera. Clara inhaló profundamente, esperando alivio. En lugar de eso, la incomodidad se intensificó. Algo no estaba bien. Ya no podía atribuirlo solo al cansancio. Javier la guió hasta el coche con la misma calma meticulosa de toda la velada. Le abrió la puerta. Esperó a que se sentara. Ajustó el cinturón con cuidado. Todo irá bien, le dijo mientras arrancaba. Clara apoyó la cabeza en el respaldo, cerró los ojos un segundo y se obligó a mantenerlos abiertos. La sensación de normalidad empezaba a resquebrajarse. No sabía por qué. Solo sabía que aquella cena, tan familiar, había cambiado de forma irreversible. El coche se puso en marcha. Y sin saberlo aún, Clara dejó atrás el último lugar donde se había sentido completamente a salvo. El coche avanzaba con suavidad, demasiado suave. Al principio, Clara asumió que Javier había tomado una ruta alternativa para evitar el tráfico. Madrid, a esas horas, aún conservaba algunos tramos congestionados. Cerró los ojos un segundo y respiró hondo, tratando de ordenar la sensación de mareo que ya no se parecía a nada conocido. Pero las luces empezaron a desaparecer. El reflejo constante de las farolas dio paso a intervalos más largos de oscuridad. El sonido de los neumáticos sobre el asfalto se volvió más presente, más nítido. Clara abrió los ojos y miró por la ventanilla. Reconoció el cambio con una claridad inquietante. ¿Por aquí es más rápido?, preguntó intentando que su voz sonara normal. Javier no respondió de inmediato. Mantuvo la vista fija en la carretera, las manos firmes sobre el volante. El silencio se prolongó un segundo más de lo habitual. Evito un tramo con obras, dijo al fin, sin mirarla. Clara asintió, aunque algo dentro de ella empezó a tensarse. El malestar físico había crecido. Ya no era solo mareo. Era una sensación pesada en el cuerpo, una dificultad creciente para coordinar pensamientos y movimientos. Trató de mover los dedos y notó que le costaba más de lo normal. La carretera se estrechó. Los árboles comenzaron a cerrar el paisaje.
Clara volvió a mirar a Javier. Su perfil estaba tranquilo, casi distante. No había urgencia en su conducción. Tampoco prisa. Javier, empezó a decir. Esto no se siente bien. Él redujo la velocidad con un gesto calculado y encendió el intermitente. El coche se desvió hacia el arcén de una carretera secundaria que se internaba hacia la sierra. Apagó el motor. El silencio cayó de golpe, espeso, antinatural. Clara lo miró entonces de frente. ¿Qué pasa?, preguntó en un susurro. Javier giró la cabeza lentamente. La expresión de preocupación había desaparecido por completo. No había rabia. No había nervios. Solo una calma distante, definitiva. No voy a llevarte al hospital, dijo con voz uniforme. Las palabras tardaron en llegarle. ¿Cómo que no?, preguntó Clara, confundida. Me encuentro mal. Necesito ayuda. Javier asintió una vez como quien confirma un dato irrelevante. Te encuentras mal porque yo hice que te encontraras mal. El mundo pareció inclinarse. Clara sintió como el pulso se aceleraba de forma irregular. Eso no tiene sentido, murmuró. Javier, basta. Esto no es gracioso. No lo es, respondió él. Nunca lo fue. Clara intentó incorporarse, pero su cuerpo no reaccionó como esperaba. La sensación de debilidad era ya evidente. Tragó saliva con dificultad. ¿Por qué?, preguntó. ¿Por qué harías algo así? Javier miró hacia el frente. Como si la respuesta no necesitara su atención directa. Porque no tenía otra salida, dijo. Porque el divorcio me dejaba sin nada. Porque las deudas no desaparecen solas. Y porque tú me convertiste en el único heredero. Clara negó con la cabeza, las lágrimas nublándole la vista. Eso se puede arreglar, susurró. Podemos hablarlo. Puedo ayudarte. Siempre lo he hecho. Javier la miró por primera vez con algo parecido a impaciencia. Ese fue el problema, respondió. Siempre estabas un paso delante. Siempre resolviendo. Y yo estaba cansado de vivir a tu sombra. Abrió su puerta y salió del coche. El aire frío entró de golpe. Clara sintió un escalofrío que no logró controlar. Javier rodeó el vehículo y abrió la puerta del acompañante. Sal, ordenó sin elevar la voz. No puedo, dijo ella. Me siento muy mal. Javier la tomó del brazo y la ayudó a salir, no con cuidado, sino con eficiencia. Las piernas de Clara cedieron en cuanto tocó el suelo. Cayó sobre el asfalto húmedo, el golpe arrancándole el aire de los pulmones. Por favor, rogó. No me dejes aquí. Javier la observó desde arriba. No había duda en su mirada. Eso es exactamente lo que voy a hacer. Cerró la puerta del coche. El sonido resonó en la oscuridad. Volvió al volante. Arrancó y dio la vuelta con un movimiento limpio. Los faros iluminaron a Clara durante un instante antes de desaparecer. El coche se perdió entre los árboles. Clara quedó tendida en la carretera, con el frío calándole la ropa y el silencio envolviéndola por completo. La noche se cerró a su alrededor sin testigos, sin respuestas. Sin consuelo. Y por primera vez comprendió que la verdad no siempre llega para salvar. A veces, llega para dejarte sola. El frío fue lo primero que Clara Montero sintió con claridad. No el dolor. No el miedo. El frío. Se filtraba desde el asfalto húmedo hasta los huesos. Volviéndolo todo más lento, más pesado. Cada respiración le costaba un esfuerzo que ya no estaba segura de poder sostener mucho tiempo. Intentó moverse, incorporarse. Pero su cuerpo no respondió. Las manos temblaban. Las piernas no obedecían. La carretera estaba vacía. El silencio era tan profundo que le resultaba irreal. Como si el mundo se hubiera retirado unos pasos para observar. Clara cerró los ojos un instante no para rendirse, sino para reunir fuerzas. Se obligó a mantenerlos abiertos después. Sabía que dormirse no era una opción. El sonido llegó antes que la luz. Un motor.
Lejano, constante. Clara intentó alzar un brazo. Apenas consiguió despegarlo del suelo unos centímetros. Su garganta emitió un sonido áspero, más cercano a un suspiro que a una llamada. Aún así, el vehículo redujo la velocidad. Las luces la cegaron por un segundo. El coche se detuvo unos metros más adelante. Una puerta se cerró. Pasos apresurados sobre la grava. ¿Está bien?, preguntó una voz masculina. Alarmada. Clara intentó responder. Sus labios se movieron sin producir palabras. El hombre se arrodilló a su lado, sacó el teléfono de inmediato. Tranquila, dijo. No se duerma. ¿Puede oírme? Ella asintió apenas. Reconoció el rostro con una claridad difusa. Andrés Salgado. Se habían cruzado en reuniones profesionales, congresos del sector sanitario. No eran cercanos. Pero era real. Y estaba allí. Andrés no perdió tiempo. Con movimientos firmes, la levantó con cuidado y la acomodó en la parte trasera de su vehículo. Llamó mientras conducía, dio instrucciones precisas, sin dramatismo, sin rodeos. El coche tomó velocidad rumbo a un centro médico privado que él conocía bien. Clara perdió la conciencia antes de llegar. Cuando despertó, lo primero que percibió fue el sonido rítmico de un monitor. Luego el olor limpio, clínico. Abrió los ojos con dificultad. Una mujer mayor, de cabello plateado y mirada firme, estaba a su lado. Soy la doctora Elena Salgado, dijo con calma. Está a salvo. La palabra segura tardó en asentarse. Clara tragó saliva. ¿Qué me pasó?, preguntó con voz débil. La doctora no esquivó la respuesta. Intoxicación por un compuesto organofosforado, explicó. En la dosis que recibió, habría sido letal sin intervención rápida. La memoria regresó en fragmentos. La cena. El coche. La carretera. Javier. Las lágrimas no llegaron de inmediato. Lo hizo una quietud profunda, densa. Horas después, cuando pudo hablar con más claridad. Andrés se sentó a su lado y escuchó. Clara no adornó nada. Contó los hechos con precisión, sin elevar la voz. Dejó que los detalles hablaran por sí solos. Andrés entendió algo fundamental antes de que ella lo dijera. Esto fue planificado, concluyó. Y vamos a demostrarlo. La investigación comenzó sin ruido. Clara fue registrada como paciente no pública. Solo un círculo reducido sabía que seguía con vida. Andrés contactó a una inspectora de confianza, Laura Medina, que escuchó y pidió pruebas. No promesas. Pruebas. Y las hubo. Los registros bancarios de Javier mostraron una deuda creciente, apuestas, préstamos rápidos. Los movimientos eran claros. Desesperación sostenida en el tiempo. Luego estaban los mensajes. Lucía Rojas apareció como una figura clave. No como cómplice, sino como pieza manipulada. Cuando fue contactada, Lucía no intentó huir. Escuchó. Lloró. Entregó su teléfono sin resistencia. Los mensajes hablaban por sí solos, promesas, planes. Una vida futura sostenida por una ausencia definitiva. Las cámaras del restaurante confirmaron el momento exacto. El gesto mínimo. El vial. El vino. Nada fue filtrado. Nada fue anunciado. Mientras tanto, Clara se recuperaba. No solo físicamente. Volvía a pensar con claridad. A decidir. A recuperar el control que le habían intentado arrebatar sin ruido. La trampa legal se cerró con paciencia. Javier fue dejado avanzar. Se le permitió creer que había ganado. Que la historia había terminado. Que el silencio jugaba a su favor. Clara observó todo desde la distancia sin intervenir. Esperó el momento adecuado. Esta vez, no para sobrevivir, sino para demostrar. Javier Montero llegó al banco 15 minutos antes de la hora acordada. Vestía un traje oscuro discreto, elegido con cuidado.
En el reflejo del cristal del vestíbulo comprobó su expresión: cansancio contenido, tristeza creíble. La imagen de un viudo reciente que cumplía con trámites inevitables. Se sentó. Cruzó las manos y esperó. Todo había salido según lo previsto. El silencio había funcionado. Cuando la puerta de la sala de reuniones se abrió, Javier se puso de pie con naturalidad. Y entonces la vio. Clara Montero estaba sentada al fondo de la mesa. Más delgada. Más pálida. Pero erguida. Viva. Sus ojos se cruzaron durante un segundo que pareció estirarse más allá del tiempo. Javier dio un paso atrás sin darse cuenta. Hola, Javier, dijo Clara con voz serena. Las palabras no tenían reproche. Tampoco sorpresa. Solo claridad. Antes de que pudiera articular una respuesta, la puerta volvió a abrirse. La inspectora Laura Medina entró acompañada por 2 agentes. No hubo gritos. No hubo órdenes bruscas. Solo una identificación formal y una frase pronunciada con precisión. Javier Montero queda detenido por intento de homicidio. Las esposas cerraron con un sonido seco. Definitivo. Javier no opuso resistencia. No miró a Clara de nuevo. Su historia había terminado allí, sin aplausos ni dramatismo, tal como había comenzado, en silencio. El juicio llegó meses después y fue breve. Las pruebas hablaron con una claridad que no necesitó adornos. Los registros financieros. Los mensajes. Las imágenes del restaurante. El informe toxicológico. La cronología era limpia. Imposible de desmontar. La sentencia fue firme. Cuando se leyó, Clara no sintió alivio inmediato. Sintió cierre. Una diferencia sutil, pero esencial. Salió del juzgado sola. No porque estuviera aislada, sino porque ya no necesitaba apoyarse en nadie para mantenerse en pie. El aire de la calle le resultó más ligero de lo que recordaba. La recuperación no fue instantánea. El cuerpo sanó primero. Luego la confianza. Clara aprendió a escuchar sus propios límites, a detenerse sin culpa. Volvió al trabajo con cautela, delegando, confiando en procesos que antes cargaba sola. El sistema que había construido no se derrumbó. Se sostuvo. Lucía Roja se marchó de la ciudad poco después del juicio. Dejó una carta breve. Sin excusas. Clara la leyó una sola vez y la guardó. Entendió que no todo perdón exige cercanía. Andrés Salgado permaneció cerca sin invadir. Caminó a su lado sin marcar el paso. No hubo promesas ni declaraciones grandilocuentes. Solo conversaciones tranquilas. Silencios cómodos. Presencia constante sin control. Con el tiempo, algo nuevo comenzó a tomar forma. No como refugio, sino como elección. Una tarde Clara caminó sola junto al Manzanares. El agua avanzaba con su ritmo constante. Indiferente a lo ocurrido, pero presente. El mismo río que había sido testigo de una cena que casi la borra del mundo ahora acompañaba su paso con calma. Pensó en lo aprendido, sin convertirlo en lección ajena. El silencio no siempre protege. El control no es amor. Sobrevivir también es un acto de dignidad. Clara siguió caminando. Y por primera vez en mucho tiempo, no lo hacía para huir ni para resistir, sino simplemente para seguir viviendo.